ciudadradio.mx. Siempre contigo. A continuación, en Ciudad Radio, Oye Ciencia. Oye Ciencia en Ciudad Radio. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ciudad Radio. Le damos la bienvenida aquí a su programa Oye Ciencia con su conductor y amigo Miguel Segura, el geólogo Miguel Segura. Y tenemos ahora un tema bien apasionante, el viaje al centro de la Tierra, donde cuento ahora con la participación de la doctora Ana María Soler, quien es doctora en sismología y física del interior de la Tierra. La verdad que nos llena de orgullo poder presentar aquí a la doctora, y pues realmente va a ser un viaje bien apasionante. Adelante, doctora, si gusta comunicarnos a qué se ha dedicado en los últimos años de su trayectoria. Adelante, doctora. Bueno, pues yo a lo que me dedico es una parte del interior de la Tierra que es el núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo, justamente, o sea, su parte más interna, el núcleo interno y el núcleo externo, es donde se genera el campo magnético terrestre. Y yo estudio la variación de este campo magnético en diferentes periodos de tiempo. Nos puede servir en periodos grandes de tiempo, como para estudiar desde cuándo había campo magnético, porque encontramos rocas magnetizadas, como también es una de las huellas de la existencia del campo magnético, las rocas que están magnetizadas, que para ello pues necesitan tener un contenido de hierro, sulfuros de hierro, entonces, o óxidos también, principalmente óxidos, como también a periodos cortos de tiempo como de los últimos 2000 años aproximadamente, que ahí podemos estudiar justamente pues la época o la evolución de las culturas prehispánicas, ¿sí? Yo me he dedicado en los últimos, pues ya 20 años prácticamente, a estudiar esta variación que queda registrada justamente en pisos, paredes, pinturas, fabricadas por el hombre, y que pues nos permite ver la evolución de la cultura, porque vemos normalmente pues las culturas prehispánicas terminaban con grandes incendios, o cuando hacían una nueva etapa constructiva, ellos también quemaban, ¿sí? Quemaban pisos, hacían ofrendas y había fuego de por medio, y este fuego hace que esta señal magnética crezca, y entonces es posible estudiar su evolución. Esto también, otros compañeros del área también lo estudian en cerámicas, sí, que han sido expuestas al fuego, y ahí pues podemos, mediante la intensidad y tener curvas maestras de variación, pues poder ver cómo así, al comparar con el valor que nosotros medimos en nuestras muestras, compararlo con estas curvas maestras, pues podemos tener la edad de estos yacimientos, ¿sí? Muy Entonces, bien. pues es maravilloso el campo magnético de la Tierra, porque pues también nos sirve en rocas, sobre todo grandes depósitos de roca, pues si nosotros también
les medimos su dirección de magnetización, pues hasta es la forma en la que se ha reconstruido el movimiento de las placas tectónicas, por ejemplo, en el tiempo. Uh-huh. Entonces, pues el campo magnético tiene pues muchas aplicaciones, o sea, tanto en tectónica también de tiempos pasados, cómo evolucionaron los continentes, como también pues en etapas, digamos, un poco más recientes, pues movimientos, sí, pliopleistocénicos, eso fue mi tesis doctoral, en una zona cercana aquí a la Ciudad de México. Vimos pues movimientos de bloques originados por tectónica pues ya más reciente, ¿no? Muy bien, doctora. Entonces, pues Sí, pues de hecho este tema tan apasionante, pues la verdad que mucha gente que nos ve y nos escucha nos había pedido este tema, sobre todo por los libros de Julio Verne, de don Julio Verne, que por ahí de los años 1868, algo así, publica su libro Viaje al centro de la Tierra, precisamente. Y pues fue todo un hit, ¿no? O sea, de hecho hizo toda una serie de, creo que de 60 libros de viajes extraordinarios, ¿no? Entonces, la verdad que fue un visionario este Julio Verne y pues nos regaló este libro tan maravilloso que yo traigo pues aquí un ejemplar de él. sí, Sí. Aquí traigo el ejemplar, sí, de Viaje al centro de la Tierra, que pues, ¿verdad? es maravilloso. Y Entonces, que yo les voy a decir, o sea, yo soy muy aficionada al cine ok, y a mí realmente la película antigua de Viaje al centro de la Tierra es la que me gusta. La exacto, versión moderna no me gusta. O sea, exactamente, sí, pone cosas así como piedras flotantes por magnetismo y cosas así que pues sí, no, no funciona así, ¿no? ujú, O sea, no, no es lo que nosotros esperaríamos, ujú, ¿no? O sea, aunque hay levitación, y bueno, pues sí, o sea, puede uno ver debido a campos magnéticos opuestos levitación, hay experimentos muy bellos o hay pues ya hasta trenes que se mueven por ese efecto, sí, levitación y magnética, levitación sí, magnética, sí, como lo plantean en la película, pues no, no es factible, ¿no? claro, O sea, bueno, porque además, pues no hay, este, pues no habría ahí la capacidad de que hubiera una caverna, ¿sí? ujú, O sea, sabemos, algo que se sabe, ¿no? O sea, ¿cómo hemos podido conocer el interior de nuestro planeta? Bueno, pues a través de la sismología, ¿verdad? Que es su a través de especialidad, sismología es lo que ujú, sabemos, ¿no? exactamente, También les puedo decir que algo que, bueno, se considera un gran avance, del siglo XX fueron las grandes prensas hidroneumáticas, ¿sí? Que nos permitieron meter pequeños cristales de minerales y ponerlos a presiones similares a las que pudiera haber en el centro de la Tierra y ver cómo cambian su estructura mineralógica, ¿sí? ujú, Y también el alcanzar grandes temperaturas, porque es también la otra cosa que sabemos. Pero sí, ¿cómo esto lo supimos? Pues sí, por las ondas sísmicas, el viaje de las ondas sísmicas, sí, que pues es un conocimiento realmente reciente, o sea, es del siglo XX, ¿sí? Los primeros sismógrafos, y hubo algunos de fines del siglo XX, pero sismógrafos que ya se hicieron, que se hizo una red mundial, porque hace falta eso, poder observar a la Tierra como ahora la observamos desde los satélites, pero observarlas desde diversos puntos del ujú, planeta, pues sí se hizo una junta en Estrasburgo, era un congreso en este momento eran congresos de geografía, eran en París, después ya la sede de la primera red sismológica mundial fue Estrasburgo,
de hecho sigue siendo la sede de la Red Sismológica Mundial, ha cambiado de nombre, de quien la maneja, pero ahorita pues está tomado por la Unión Geodésica, ¿sí? Y de hecho se mandan los datos de manera continua desde diversas partes del mundo, los sigue almacenando Estrasburgo y uno puede pedir esos datos como se hacía antiguamente, ¿no? El Museo de Geofísica que yo dirijo, pues fue el primer observatorio sismológico en México, ¿sí? Ya se tenía un sismógrafo previo, un Bosch Omori, desde 1900, pero en 1910, como parte de los festejos del centenario de la independencia de México, se inaugura esta estación sismológica, que era la antigua estación de Tacubaya, actual museo que yo dirijo, y el fin era justamente ese, poner unos sismógrafos. Habían hecho un acuerdo que firmó México, de América solo habían firmado Estados Unidos, Chile y Argentina, y había pues otros veintitantos países en Europa, y se hizo una red, pero el fin de ello era justamente estudiar el interior del planeta, ¿sí? Okay. Y entonces sí, con esos datos, ¿sí? O sea, se afinaron espesores de las capas del interior, ¿sí? Y también en los 30s, la sismóloga Inge Lehmann, ¿sí? De estudiar y estudiar y estudiar muchísimos sismogramas, pues ella pudo encontrar que había una capa en el interior del núcleo que era sólida, ¿sí? Y eso era porque se aceleraban ahí las ondas sísmicas, ¿sí? Y entonces, pues, propuso la existencia de este núcleo interno sólido. Muy bien, ¿sí? Doctora, pues de hecho esta historia tan interesante se remonta incluso hasta el origen mismo de nuestro planeta, ¿no? Hace 4.600 millones de años, donde pues ya se consolida como un planeta por lo pronto en estado incandescente. Eso es lo que se ha propuesto, ¿no? Hasta nuestros días. Y a partir de allí una diferenciación en capas, o sea que casi todo el hierro por densidad se fue hasta el centro del planeta, ¿verdad, doctora? Exactamente. Sí, se va hacia el centro. Al comenzar a girar, pues esto todavía hace que este fenómeno de la diferenciación sea creciente con la gravedad, porque es el campo gravitatorio, y sí queda justamente pues lo más ligero en las capas superficiales, que es lo que hemos alcanzado a ver realmente, ¿sí? O sea, la información que tenemos del interior de la Tierra, pues es cuando hay erupciones volcánicas muy violentas que arrojan rocas de muy profundo, y tenemos pues estas huellas en los cenolitos, ¿no? Y entonces pues sí, hemos visto, sí, que los que son de las capas más profundas, pues tienen un mayor contenido de lo que se mencionan ferromagnesianos, justamente, ¿no? Entonces es la otra forma de conocer nuestro sistema, como también, pues otra forma de conocer el interior de la Tierra, pues es toda la información de los meteoritos. Justamente. De hecho, se correlaciona bastante bien un meteorito metálico. Se supone que son restos de un planeta que no se consolidó, y esto nos da certeza de la edad de la Tierra, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, ya hay que decirlo, pues fue un meteorito que cayó en México, justamente. Fue ahorita se me fue el nombre, ¿no? El meteorito el de Allende. Perdón, el Allende, sí, que cayó en Chihuahua. También
este, y que pues era un momento crítico en la historia. Fue en el año del 69, uh-huh. Esto fue en febrero de 69 y en julio de 69 iban a ir los primeros hombres a la luna y bajar, justamente, y tomar muestras, uh-huh. ¿sí? Siempre se dice que pues tomaron muy mal las muestras porque no eran geólogos, ¿verdad? Tomaron puro polvo. Sí. Polvo lunar, que es la verdad, ¿no? O sea, hasta Sí. que fue un geólogo, fue el que llegó y dijo, a ver, vamos a tomar las muestras que tenemos realmente que analizar. Uh-huh. Ajá. Pero bueno, el meteorito Allende cuando cayó, pues sí, todos los laboratorios de muchas universidades se habían equipado para analizar las rocas de la Luna, ¿sí? Había proyectos muy avanzados para hacer este tipo de análisis, laboratorios que estaban esperando hacer esos análisis de esas rocas, y cae el meteorito Allende. Entonces vinieron, sí, universidades y se llevaron, o sea, pues toneladas del meteorito Allende. Sí. México realmente tiene pues unos cuantos fragmentos, sí, que conserva el Museo de Geología de la UNAM, uh-huh. Sí, y es pues un meteorito muy, muy interesante porque es justamente ese inicio del sistema solar. Justamente, doctora. Y realmente ya después que se diferenció en capas que fueron, pues por decirlo así, químicamente los materiales más ligeros, pues se quedaron en la corteza, ¿no? Y a partir de ahí un Exacto. manto, una capa del manto, más enriquecida en magnesio y fierro, y luego por último el núcleo central, ¿no? El sólido, pero hay un núcleo interesante que es el que produce el campo magnético, ¿verdad, doctora? O sea, es Exacto, sí, un núcleo fluido, ¿verdad? el fluido, o sea, justamente ese hierro que está en convección continua, uh-huh, sí, y que origina que tengamos el campo magnético. Y además es tan maravilloso este proceso, ¿no? Que llega a invertirse. Y entonces, pues eso fue lo que explicó estas anomalías de fondo oceánico, donde se están abriendo las placas tectónicas, saliendo nuevo material, y que cuando uno pues cruza estas líneas con un magnetómetro, pues uno ve un patrón alternante, ¿sí? Y se vio que justamente era pues las inversiones del campo magnético, aunque ya se habían estudiado rocas en superficie que tenían polaridad invertida. Uh-huh. Pero sí, el ver este patrón, el estudiar los fondos oceánicos, pues cerró la teoría de la tectónica de placas, ¿sí? O sea, había muchas evidencias geológicas a uno y otro lado de los continentes, uh-huh. Había rocas comunes, sí, había restos fósiles también comunes a ambos lados, uh-huh. Sí, evidencias de climas pasados también, ¿no? Como pues el haber encontrado pues unos reptiles y restos de reptiles, restos de helechos en Antártida, que pues uno ve el clima y dices no sobrevivían ni 2 segundos Sí, ahí, ¿no? seguro. Uh-huh. Sí, pero pues había evidencia de esa flora y esa fauna y había que explicarla. Sí, Wegener decía que obviamente pues esos continentes habían tenido que estar juntos, ¿no? Otras gentes los explicaban como que había puentes y que estos puentes se había hundido el terreno entre ellos, ¿no? Pero pues la realidad era otra, ¿no? Y cuando se estudiaron, pues se pudo, como esta patrón de normales y reversas se hicieron también
dataciones, fechamientos de esas rocas, se vio que eran comunes a ambos lados, y entonces, pues sí, como en un acordeón, pues juntaban y reproducían la posición que habían tenido en el pasado los continentes, En ese ¿sí? gran supercontinente Pangea, ¿verdad? Pangea, ¿no? Entonces, pues les digo, el campo magnético de la Tierra es maravilloso, además de protegernos ¿Qué de... pasaría, doctora, en un momento dado, para los que nos están viendo y escuchando, Ujú. qué pasaría si no contáramos con un campo magnético? Pues ya no tendríamos atmósfera. Ujú. Ese sería Por lo el pronto, ¿no? primer caso Sí, porque la perderíamos por acción del viento solar. seguro, Ujú. sí. La barrería completamente, entonces perderíamos la atmósfera terrestre. Ujú, sí, Sí, pero bueno, algo que hay que decir es que sí, mucha gente teme la inversión, ¿no? Porque sí, ahora hay muchos rumores que viene la inversión porque ajá, encontraron, sí, hay las evidencias, o sea, nosotros las estamos midiendo, ujú, sí, el campo magnético está disminuyendo en su valor. Todavía hemos tenido otras épocas en la historia de la Tierra todavía más bajo de valor, ok, ¿sí? ujú, Pero para invertirse, pues tiene que hacerse cero el campo y después volverse como que a a echarse a andar, recuperar. ¿no? Sí, Ujú, sí, ok, porque eso es una inversión. O sea, una inversión es justamente que pasa del valor que tenía en la polaridad de ahora a la invertida. Ujú, ok, ¿sí? Entonces las brújulas pues apuntarían al revés. ¿Estamos de acuerdo? sí, 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 Ajá. Eso sería lo que pasaría y pues sí, la gente dice, ¿y qué va a pasar? Bueno, pues sí, o sea, la microflora y microfauna, hay evidencias de que con el campo magnético saben hacia dónde es, hacia arriba y hacia abajo. Hay bacterias que de esa manera están viviendo en el océano. Sí, la radiación que entraría sí les podría afectar. Entonces, sí hay mucha gente que opina que estas inversiones del campo magnético inician una extinción, ¿sí? Porque al extinguirse la vida en los océanos es el inicio de cadenas alimenticias, ¿sí? Pero bueno, algo que hemos visto, o sea, para los humanos al menos, ¿sí? Es que pues ya hemos sobrevivido varias inversiones. ah, Ujú. correcto, Sí, o sea, ya varias, no una, varias. sí, Sí, cambios climáticos también, entonces, ¿verdad? No sé, exactamente, sí, ¿no? Entonces, este proceso, pues ya, o sea, los homínidos, pues hay homínidos de 3 millones de años que hay evidencia de su existencia, ¿sí? Y entonces, pues, a han sobrevivido, o sea, se adapta uno. Y sí, este proceso, pues también les digo, no es como, bueno, se plantea en la película del núcleo, ¿no? Que es como apagar el switch, ¿no? sí, No, no es justamente apagar el switch. le iba a Ujú, preguntar eso, sobre eso. no, va Sí, poco a poco, sí, tarda un tiempo importante, sí, o sea, o sea, un investigador anunció que tardaban entre 10,000 y 100,000 años en la inversión. Entonces, pues yo les pregunto, o sea, ¿dónde vamos a estar en 10,000 años la raza humana? sí, seguro. ¿No? No lo sabemos, no lo sabemos a Ujú. ciencia No cierta. lo sabemos. Sí, Como dice el profesor Carl Sagan, ¿verdad? Ojalá eh, que pasemos la adolescencia tecnológica y no nos acabemos exactamente. en pues, una guerra fatal, ¿no? Pues sí, no, guerra fatal, pues Sí, yo más bien les diría, oye, pues todos los resultados de la COP26, sí, ¿no? O sea, el cambio climático, pues es algo que
Nos no pone es en que ya peligro. nos va a venir, Sí, no, lo tenemos, lo sí. tenemos, lo tenemos, ¿no? Ujú, Y pues eso tiene, pues, fundamental importancia en los cultivos, ujú. en la vida en las costas, ¿sí? Este, en muchos recursos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Cuando, pues, además ahorita, justamente con la pandemia, pues la gente no es, están viendo cómo vamos a sobrevivir a esta crisis económica, ¿no? Que ha dejado la pandemia, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pero algo que justamente ayer en un coloquio en el que estuve, pues lo que se hablaba, sí, una colega, la directora de Universum, lo que hablaba es de que todo el mundo tenemos que hacer pequeñas acciones para sí, que realmente logremos la COP26. O sea, no dejar ujú. toda la responsabilidad a los gobiernos, tenemos que Seguro. ser la sociedad, Ujú, ¿sí? Y entonces, pues sí, o sea, un menor uso del automóvil, ujú. menor uso de la luz, porque la Sí, gente te dice, no, si el auto eléctrico es totalmente limpio, a ver, o sea, no genera el problema en el lugar en el que circula el transporte eléctrico, pero la energía de la que se alimenta, ¿sí? Pues son las termoeléctricas. sí, que están quemando combustibles fósiles, por Estamos ejemplo. quemando combustible fósil y que además pues es un combustible pues muy poco refinado, ¿no? Seguro. No es como la gasolina de los autos, ¿no? Sí, Sí. pero si todos ayudamos, ¿sí? Si todos vamos tomando conciencia y vamos reduciendo este tipo de, pues el consumo de agua, hacerlo mucho más razonable, el transporte, hacerlo mucho más pensado y meditado, el uso de la energía eléctrica, porque también, Ujú, pues, les digo, todos somos culpables, porque sí. pues ahorita mismo estamos consumiéndonos así, nos están creciendo aquí nuestros cubitos de CO2, punto. Sí, sí, Ujú. ¿Sí? sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque pues, estamos usando energía eléctrica para comunicarnos, para todo. Ujú, ¿Sí? sí, sí, sí. Ujú. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar, ¿sí? El uso, pero en serio, o sea, tomárnoslo así, Un uso conscientemente, racional, ¿verdad? uso mucho más racional de las energías, Sí. ujú, para poder llegar realmente a ese grado y medio, ujú, ¿sí? Y pues tratar, o sea, que los efectos del cambio climático, que ya los tenemos, o sea, no es algo que, como les digo, si hay gente que te dice, no, pero en otras épocas, a ver, algunas gentes pues sí piensan, o sea, por ejemplo, pues sí, en la frontera, este, de, ay, ahorita se me fue, o sea, ha habido épocas en la Tierra mucho más cálidas, mucho más Sí, cálidas que los ahora, periodos ¿no? interglaciales que se le conocen. En Sí, geología o sea, conocemos periodos interglaciales muy cálidos y eras ujú, glaciales muy frías, ¿no? Entonces ha habido cambios en la exactamente. temperatura. Ha habido cambios, Sí. pero también, o sea, cuando se mueven los continentes, Ujú, ujú, sí, este, también había otras evidencias climáticas, lo que mencionaba antes, ¿no? sí, Y eso era porque teníamos otra circulación de continentes y otra configuración de los continentes, ¿no? seguro, sí. Sí, pero pues no es, o sea, no es como nos hemos estado desarrollando. Y entonces, pues también, o sea,
varias personas que yo había escuchado con respecto a esto del cambio climático ya hace varios años, pues también mencionaban que México, más que ponerse a poner medidas a las industrias o a los autos, que tal vez lo que se tendría que poner a pensar es cómo va a remediar los efectos, porque realmente China o Estados Unidos o la propia India generan una cantidad Enormes. enorme de gases efecto invernadero, Sí, ¿no? sí, sí, Ahorita, sí. ¿cuál es el problema que tenemos? Pues es China, ¿no? O sea, Sí, bueno, la ponen como la mala, ¿no? Pero les digo, pues no es la mala, porque en realidad, sí, las grandes consorcios americanos y europeos han ido ahí a instalar sus fábricas súper contaminantes, ¿no? Y ellos dicen, no, pues yo en mi territorio soy bien verde, ¿no? Sí, pero lo estás generando allá. ok. Y pues tomar conciencia que estamos en el mismo barco que es nuestro maravilloso planeta Tierra, pero que también es delicado este equilibrio, Ujú. o sea, al menos para el tipo de vida que actualmente tenemos, ¿no? Sí, es muy delicado esta cuestión de la temperatura del mar, ¿sí? Y el estar preparados, ¿no? Para tener, pues, inviernos mucho más, o sea, porque una de las consecuencias del cambio climático va a ser inviernos mucho más fríos y veranos mucho más cálidos. Seguro. Doctora, ¿qué música le gusta? ¿Qué tipo de música le gusta a ¿Qué usted? tipo de... Ay, pues la clásica. ¿Le gustaría que nos fuéramos a un corte musical para que tome un respiro? Nos vamos a un Sí, corte y regresamos en un momento. ¿Le parece, doctora? muy bien. Muchas gracias. En un Gracias. momento regresamos, amigos. Hoy es ciencia,
es Ciudad Radio. Pues ya regresando aquí de nuevo, aquí en su estación favorita, la estación oficial de la Secretaría de Cultura, en el programa Oye Ciencia, que ahorita nos acompaña justamente la doctora Ana María Soler, quien nos está hablando de un tema bien interesante, el viaje al centro de la Tierra. Y es que ahorita que se oyeron las fanfarrias, pues estamos presentando la adaptación del libro de Julio Verne. Este es el libro antiguo, ¿sí? Y es fascinante leer un libro como este. Les invitamos, por supuesto, a toda la comunidad de Ciudad Radio que se eche una lectura de este libro. Está padrísimo. Y la película pues fue una adaptación hollywoodense. Participa como actor Brendan Fraser, ¿no? Viaja al centro de la Tierra en 2008. Y está interesante, pero sí está, como dice la doctora, está muy exagerada, ¿no? En ciertas cosas. Pero la recomendamos también ampliamente. Y también la del núcleo, que usted hizo referencia. Es una película también hollywoodense. Desde luego tiene muchas cosas que pueden ser ciertas y otras no. A nosotros nos gustaría, doctora, que pues ahora nos llevara como en un recorrido desde la corteza hasta el centro del planeta. ¿Qué nos puede comentar? Si representásemos a la Tierra como una manzana, Sí. lo que le hemos visto no es ni la cáscara prácticamente, ¿sí? O sea, vemos la superficie terrestre, que pues la primera capa es la corteza, ¿sí? Que pues hay de dos tipos porque es muy distinta la corteza continental de la corteza oceánica, ¿sí? La corteza continental son granitos básicamente, y la corteza oceánica son basaltos. Para que la gente se dé una idea, pues se ha ido por Ciudad Universitaria, el Pedregal de San Ángel, ese tipo de roca son basaltos, ¿sí? Y es lo que está formando el fondo marino. Claro que está cubierto pues por muchas capas de toda esta roca continental que se deslava por el agua, por el hielo, y a través de los ríos llega al mar y va formando pues sedimentos, como también pues restos de lo que son los seres vivos, una gran cantidad de pues las conchitas de todos los seres vivos del mar, tanto microscópicos como ya un poco más grandes. Todo esto se va depositando en los fondos marinos, y pues queda una capa importante de sedimentos. Estos sedimentos también los hay en la tierra, porque las rocas de la corteza también, por el viento y por el agua, pues se va devastando, y entonces pues se forman desiertos inmensos también, o sea, rocas de tipo sedimentaria, como también pues tenemos en las zonas volcánicas pues muchos productos también que son la ceniza de los volcanes, ¿sí? Entonces pues tenemos esto sobre la superficie terrestre. Y si hay una diferencia, o sea, para poder mover lo que son las placas tectónicas, que son estos grandes bloques en las que está dividida, pues es corteza continental y corteza oceánica, pues para poderse mover tiene que haber un medio para poderse deslizar,
¿sí? Sí. Entonces a esa capa le denominamos astenosfera y pues sí, es una profundidad tal que no es igual en toda la, toda la Tierra, ¿sí? Pero pues es parte de corteza y manto superior, pero está a una presión y temperatura en la que la roca se vuelve plástica, ¿sí? Se vuelve como un fluido plástico y permite el deslizamiento. ¿Qué tanto de deslizamiento? Bueno, pues lo hemos medido, ahora sí, en las zonas de subducción y pues va entre 3 centímetros por año hasta 15, 16 centímetros por año. Wow. Sí, o sea, es un proceso muy lento, pero Sí. pues en miles de años es bastante Sí, claro. realmente. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, es porque además pues son capas, pues el espesor, sí, o sea, son pues ya 200 kilómetros o así que se están moviendo por áreas grandes, entonces se requiere una gran cantidad de energía y esto era lo que no podía explicar justamente Wegener, y pues se encontró que la fuerza que sí lo puede generar pues es justamente en las zonas de apertura, la salida de material continuo, porque decimos nuestro planeta está activo volcánicamente, sí, y todo el mundo voltea y ve el popo, ¿no? Dice, pues sí está activo, sí, pero no son estos grandes volcanes justamente en los fondos marinos los que originan esta actividad y que pueden mover estas placas. Entonces, como esta placa, esta franja de terreno está plástica, pues sí, cuando llegan las ondas sísmicas, pues ahí bajan de velocidad y por eso la tenemos bien identificada. ¿Sí? De igual manera, también la, la diferencia entre corteza y manto superior, ¿sí? Es otra frontera, el mojo, también la tenemos, se ve claramente en las ondas sísmicas y esta es debida a que pues el material de la corteza es más ligero, ¿sí? Y el del manto es más denso. O sea, Seguro. son peridotitas, Sí. que a final de cuentas son también silicatos, pero tienen un mayor contenido de ferromagnesianos, ¿sí? El olivino, ¿verdad? Justamente El creo que olivino, es justamente. un Uh-huh. mineral propio del manto, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Y entonces, bueno, pues seguimos viajando, ¿sí? Pero este manto, también, el manto, ¿sí? Está en convección, lento, les digo, pues para mover las Enormes placas, placas. Sí. exactamente, ¿sí? 3, 4 centímetros, 15 en otras partes, ¿sí? Pero es debido a esa convección también del manto, que es mucho más lenta que la del núcleo, obviamente por el tipo de material, ajá. Pero bueno, algo que comentábamos, sí, que es un experimento teórico, es de que si pudiéramos llegar al manto y nosotros pegásemos a una roca con nuestro martillo de geólogo, que pegáramos así fuerte, fuerte, y regresáramos en unos miles de años, pues veríamos que se deformó, ¿sí? Porque también es una especie de fluido de muy, muy alta densidad, ¿sí? Y entonces, pues, tiene su convección también, es muy, muy lenta, ¿sí? Y luego vamos más abajo, bajamos, 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 y llegamos pues al núcleo, ¿sí? Primero ese núcleo fluido, ¿por qué? Porque está
a una presión y a una temperatura dada, que la única manera en la que esté el hierro en esa presión y esa temperatura es como un fluido. A unos 5000 Pero grados después- centígrados, ¿verdad? Más o menos. ¿Perdón? A unos 5000 grados centígrados. Sí, entre 5000 y 8000 grados centígrados. Wow. Ujú, ¿sí? Y después, el interior, ujú, ¿sí? Que también, o sea, está a 8000 grados, pero está a muy, muy alta presión. O sea, imagínense una columna de 4600 kilómetros, ¿no? La Sí, enorme de presión 6400, perdón, 6400 kilómetros, Ujú. sí, pues esa Barbaridad. genera una presión enorme, ujú, y entonces hace que esté en estado sólido. Ujú. Todo esto pues se ha podido comprobar, como les digo, con prensas hidroneumáticas, con muestras muy, muy pequeñas para poder lograr darles esa presión. Ujú, ¿sí? Entonces, pues de esta manera y con lo que tenemos de las ondas sísmicas y cómo se comportan, a qué velocidades viajan, es que se hace este modelo del interior de la Tierra. Claro que tomando, como ya habíamos mencionado, pues las evidencias de meteoritos, ¿sí? De estos cenolitos que son esos fragmentos, pues de minerales que provienen de lo profundo, que salen a la superficie en erupciones muy, muy violentas, ¿sí? Porque de hecho, pues no hemos logrado perforar pues Más más que la de... corteza, ¿verdad? Exactamente, o sea, no hemos llegado mucho más allá. Sí. Había un proyecto en Rusia que estaba continuamente perforando, sí, pero pues es muy complejo tecnológicamente. Sí. Tenemos que lograr un material, sí, en la superficie que pues resistiese esas temperaturas y esas presiones, y además pues ademar ese pozo que es sostenerlo, uh-huh, para poder, pues sería Avanzar, sí. aguantar esta tecnológicamente muy complicado, Sí, ¿no? claro. Doctora, y por ejemplo, fíjese que le comento que en Chihuahua hay unas minas que se les llama las minas de Naica y hay unos cristalotes gigantes de yeso, ¿no? Enormes de Es yeso, increíble. sí. Entonces, mi idea todavía romántica con Julio Verne es que si usted nos puede dar una idea si en el manto o cerca del manto hay esos cristalotes enormes, no sé, de olivino o no sé, usted platíquenos. Yo siento que es claro que sí pueden Sí, existir, ok, definitivamente existirían, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, también con la resolución sísmica no podríamos verlos, ¿no? O claro, sea, vemos enormes los cristales de Naica, pero sí, son chiquitos todavía. O sí, sí, sea, sí, ¿sí? sí, Es algo, o sea, es pues es impactante, ¿no? sí, La mina de Laika, o sea, es realmente impactante y checa perfecto con la película, ¿no? O sí, sí, sea, sí, sí, porque eso era lo que planteaba también Julio Verne, o sea, esta visión de Julio Verne, o sea, leer el libro de Julio Verne, es una novela, pero pues es tan apreciada como pues, las novelas, o sea, cualquier libro que podía escribir Carl Sagan o que podía sí, escribir sí, 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 Asimov, ¿sí? O sí, sea, él con el conocimiento científico que había en ese momento, ¿sí? Infirió todo esto, pero pues también, o sea, es como el viaje, la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Y cómo llegar antes porque
va en contra del reloj, ¿no? Sí, O sea, es maravilloso, o sea, su sí, resolución, sí, es, es buenísima, ¿no? sí, es O genial, sea, sí, él lo, o sea, no lo escribió sin base científica. sí, seguro. Ujú. Sí, o sea, por eso se reconoce ese libro maravilloso del viaje al centro de la Tierra, ¿no? Y luego Sí, salir en la boca de un volcán, o sea, pues es maravilloso, ¿no? sí, seguro. Sí, claro que pues bueno, ahora sabemos, ¿no? Imposibilidades, bueno, pues sí, se han estado escuchando, por ejemplo, yo he seguido mucho la erupción ahora del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, ¿no? Ujú, Porque pues es un fenómeno único, o sea, salen unas tomas ahora con drones, ujú. con barcos, este, o sea, hay unas vistas increíbles Espectaculares, de sí, todo lo que está sucediendo, sí. ¿no? Que es maravilloso, pero sí, o sea, todos estábamos esperando ansiosamente el momento en el que la lava tocase el agua, ¿no? Ujú. O sea, pues, sí, ver la formación de las lavas almohadilladas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, O sí, sea, como son un espectáculo. cuestiones que pues hay que ver todos los documentales filmados, etcétera, etcétera, pero cómo claramente, ¿no? Lo estamos viendo a mucha distancia, ¿sí? Porque la emisión de los gases eran totalmente nocivos, ¿no? Ujú, Lo mismo que sucedió en Hawái hace pocos años, ¿no? Que se abrió y empezó a salir material por las grietas, ¿no? Y todo el mundo pues quiere ir y verlo, ¿no? Pero los gases son tóxicos, sí, ¿sí? Y la gente tiene que tomar esa conciencia, ¿no? ujú. De la misma manera que pues, no recomendamos para nada que nadie suba al Popocatépetl, ¿sí? Porque puede lanzar un gas. O bombas, ¿no? Bueno, o sea, el material piroclástico, Sí, o sea, pues sí, cuando uno ve, por ejemplo, estuve recientemente obviamente con permisos, etcétera, etcétera, subimos a Tlamacas, ¿no? ujú, Pues, y todos, pues sí, equipados, etcétera, y demás, ¿no? sí, Y además no tenía actividad el volcán, eso se había checado con anterioridad, ¿no? Que no estuviera con mucha actividad, pero pues ve uno las lajas del propio refugio de Tlamacas, ¿no? Rotas por ujú. el impacto de las pequeñas bombas, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, O sí. sea, pues eso en la cabeza de una persona, pues puede ser fatal, ¿no? Fatal, O sí. sea, tanto un gas como, o sea, y hay que estudiar lo que va saliendo, o sea, pues sale ácido clorhídrico y si sale muy Ujú. concentrado, pues es fatal, es fatal, Quema, sí, fatal, totalmente. ¿sí? Entonces, bueno, pues te digo, sí, es maravilloso ver ese espectáculo, es maravilloso ver al Ujú. Popocatépetl cuando está en actividad, pero pues hay que tomar las debidas precauciones. Solo del instituto solo sube el mínimo personal que Ujú. tiene que ir, pues bueno, a dar mantenimiento a las estaciones, porque en ocasiones, pues las bombas también afectan los paneles solares con los Ujú. que se está transmitiendo la información, ¿no? Sí, Sismológica, magnética, etcétera. Entonces hay que subir a limpiarlos, hasta desenterrarlos en ocasiones los paneles para que puedan seguir transmitiendo, pero pues sube el personal, les digo, después de checar que la actividad lleva tiempo que está baja, se va con cascos, ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Y es inmediato, ¿no? O sea, son trabajos rápidos contra el tiempo y vámonos, ¿no? Sí, Porque pues sí, es la vida humana, ¿no? seguro. Doctora,
pues la verdad que fue un placer, un enorme placer haber platicado con usted sobre este tema tan interesante, tan bonito. Y realmente pues participarle yo también soy profesor allá en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así que somos colegas. Fue un placer tenerla con nosotros en este programa. Esperemos contar nuevamente con su participación más adelante, si el tiempo lo permite y que usted nos haga ese favor. La esperamos con muchísimo gusto. ¿Algunas conclusiones finales que usted quisiera darnos? Pues muchas gracias por la invitación y decirles que bueno, todos estos estudios de ciencia básica, ¿sí? Pues sirven justamente para establecer normas para la protección civil, ¿sí? El estudio de los sismos, de los volcanes, además de darnos información, como digo, básica de nuestro planeta. El conocer nuestro planeta es fundamental para entender el planeta en el que vivimos y también para generar normas y pautas para vivir con mayor seguridad en este planeta. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia, doctora. Igualmente un abrazo muy fuerte y pues que la próxima sea en vivo. Claro que sí, doctora. Pues entonces, no sin antes despedir el programa, notificándoles que pues ya estamos casi en el cierre del año. Los esperamos en los últimos programas de este ciclo, de esta temporada. Y pues muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hoy es Ciencia en Ciudad Radio.